Bueno, Katia, a ver, quiero aprovechar bien el tiempo para hablar de las cuestiones concretas. Vos hablas mucho de la necesidad de una reforma del Poder Judicial. De hecho, trabajaste ya antes de estar en el Parlamento sobre un proyecto de reforma del Poder Judicial desde el Parlamento. Si estuvieras en el Ejecutivo, si fueras presidenta, ¿qué cosas podrías hacer como para apuntar a eso? Porque obviamente todo esto que hablamos, corrupción, impunidad, tiene que ver con un Poder Judicial que no funciona. Desde el Ejecutivo, ¿qué podrías hacer? Bueno, en primer lugar hay que señalar que efectivamente uno de los grandes problemas de nuestra institucionalidad y de nuestra democracia es el Poder Judicial. Su adyección, digamos, a un sistema que protege, de hecho que hemos visto muy pocos resultados, el 99.9% de las personas que roban desde cargos públicos tienen grandes posibilidades de quedar impunes, eso alienta. Entonces nosotros tenemos dos ejes que comentar a la ciudadanía. Hay planes y proyectos que se pueden hacer con reforma constitucional y sin reforma constitucional. Hoy todo el funcionamiento orgánico del Poder Judicial es preconstitucional. Imagínense que el Código de Organización Judicial data del año 1991, entonces nosotros tenemos que empezar, y eso sí se puede liderar desde el Ejecutivo. Pero hay que tener muy en cuenta también que a veces caemos un poco en la tentación, Luis, de decir que el Ejecutivo puede hacer las transformaciones solos. Yo estoy convencida de que el próximo gobierno debe ser un gobierno de grandes pactos políticos. Este país ya no da más. Y eso tenemos que sentarnos en una mesa y convenir cuáles son los proyectos y programas que vamos a llevar adelante. Uno de ellos es la reforma del Código de Organización Judicial, también la reforma de la Carta Orgánica del Ministerio Público, porque una de las patas cojas hoy que realmente tienen una suerte de superpoderes y está muy contaminado políticamente es el Ministerio Público. Hay que hacer algunos ajustes de engranaje, incorporar tal vez algunas figuras autónomas que se sacaron para darle superpoderes a los fiscales y de esa manera ir un poco monitoreando la tarea de el gran peso fuerte de la democracia que es la justicia. Sin un pacto político, esto simplemente va a volver a ser una carnicería. Reforma del Estado. Hay proyectos de ley incluso que están hoy en el Parlamento que no avanzan, ¿verdad? Se habla de la carrera en la función pública, las compras públicas. Digamos, ¿qué cosas vos priorizarías en materia de reforma del Estado? Nosotros priorizaríamos el tema de salud. Ya hemos presentado, de hecho, a través de estudios que nos han ayudado sanitaristas, gente, digamos, que tiene mucha experiencia, porque pensar que esta pandemia que desnudó nuestras más grandes fragilidades va a terminar o que no vamos a volver a tener una situación calamitosa es sencillamente cándido. Hoy nosotros, sin un pueblo educado y un pueblo sano, no hay posibilidad de desarrollo del capital humano. Uno de los ejes que hay que priorizar es la salud. Nosotros hemos presentado una propuesta de debate, porque tampoco nadie lo va a hacer solo. Nosotros no tenemos verdades absolutas. Las verdades las vamos a construir entre todos los que anhelamos un país diferente. Un sistema de salud unificado hoy trabaja en compartimentos estancos. Por un lado le tenés a los consejos locales de salud que dependen de las municipalidades, por otro lado le tenés al IPS y por otro lado le tenés al Ministerio de Salud como órgano rector y prestador de servicio al mismo tiempo. Esto solo se ve en Paraguay. El Ministerio de Salud debe ser un órgano rector, contralor de la salud y quitarle todo lo que significa construcción de hospitales, toda la dinámica de las compras públicas que hoy hay. Unificar eso es muy importante, separar lo previsional de lo sanitario y buscar una mejor manera de mirar la salud pública integrándolo a la privada. Imagínense que hoy los parlamentarios, por ejemplo, a partir del próximo periodo ya no, pero teníamos un seguro médico VIP que alrededor, solamente en la Cámara de Diputados, implicaba un contrato abierto de 2.400 millones de guaraníes, ¿verdad? Y eso se replica en distintas instituciones públicas, desde el Poder Judicial, que tiene más de 10.000 funcionarios, pasando por otras instancias, Ministerio de Hacienda, y gran parte de la función pública hoy funciona con seguros privados, que a la hora de la verdad te sirven simplemente para lo paliativo, lo que es barato, para lo que es caro y de alta complejidad, se recurre
recurre nuevamente al Ministerio de Salud. ¿Cuánto estamos hoy derramando de manera ineficiente en los seguros médicos VIP? Nosotros necesitamos unificar, tener prestadores de servicio, y eso hay que pensarlo a 15 años. Ojo con también vender espejitos y decir que una reforma del sistema de salud se va a terminar en 5. Por eso yo hablo de pactar, de ponernos de acuerdo en lo que hay que cambiar independientemente quién venga después de los 5 años de este gobierno. Y en cuanto a economía, ¿cuáles son los planes, Katia? Porque el próximo gobierno, sea quien fuere, al que le toque, va a tener graves crisis. Tiene un endeudamiento muy grande en nuestro país. Hay problemas que se avecinan como el de la caja fiscal, las cajas previsionales, y hay que hacer frente a una crisis económica probablemente en los próximos 5 años. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que pensar a futuro. ¿Cuál es el desarrollo de Paraguay para el futuro? Bueno, yo voy a empezar con lo último porque me encantaría un poco empezar hablando de propuestas. Nosotros tenemos Itaipú con una gran potencialidad. En el discurso de Mario Abdo Benítez estuvo ausente Itaipú. Significa que no hay gobernanza, no hay ideas, no hay liderazgos. Y la buena noticia es que Paraguay tiene muchísimas alternativas con respecto a la renegociación del anexo C. No solamente mirar como renta energética, sino buscar justamente en el desarrollo de nuestra soberanía energética el camino que vos estás señalando de cómo Paraguay tiene que empezar a desarrollarse a partir del próximo gobierno. Y la verdad es que Itaipú y nuestra soberanía energética es ese camino. Alrededor de 2.000 millones de dólares estamos hablando de prácticamente lo que nos endeudamos en esta pandemia, es lo que nosotros podemos quitar de renta energética. Estamos hablando de 14.000 millones de dólares en 10 años más o menos, ¿verdad? Esto sirve para desarrollar el Chaco, para desarrollar todo lo que hace la zona metropolitana, para desarrollar la agricultura. Hay demasiados planes que, si es que lo pensamos en conjunto, podemos llevar adelante con Itaipú. Sin embargo, necesitamos una estrategia, y esa estrategia, desde la humilde óptica de esta servidora, es el abrazo diplomático. ¿Por qué? Porque si nosotros no empezamos a que la mirada internacional vaya a Paraguay, Itamaraty nos va a pasar encima. Si nosotros no somos capaces de entender que hoy la comunidad internacional nos tiene que ayudar con esa renegociación, la verdad es que muy poco vamos a poder hacer. Ahora, ¿y qué planteas vos en esa renegociación? Porque hay diferentes visiones. Algunos dicen que baje la tarifa y hagamos uso de nuestra energía. Otros dicen, no, renegociemos para que podamos nosotros venderle a precio de mercado nuestra energía, nuestro excedente, a tercero o al propio Brasil. Y otra mirada es, no, mantengamos la tarifa y vamos a conseguir un dinero extra para poder hacer inversiones de capital. ¿Cuál crees vos que es la mejor posición? En este momento la falta de infraestructura nos juega en contra. Decir que Paraguay va a poder traer ese 50% de su alícuota de energía para poder usarla, inclusive en el desarrollo industrial, porque no hay que perder de foco esa posibilidad, es casi una mentira a la ciudadanía. Entonces, lo que hoy nosotros tenemos como opción es que parte de eso genere renta, venderle al propio Brasil, pero no a precio hoy irrisorio, sino a un precio de mercado real, como ellos lo están haciendo a sus proveedores. Porque hoy Brasil está jugando tan deslealmente que ellos compran por migaja, pero venden a sus proveedores, porque ese es el sistema de Brasil, en licitaciones a un precio absolutamente exorbitante. Entonces nosotros necesitamos planear eso. Por otro lado, hay proyectos, por ejemplo, el de Christine Fall, que estuvo, digamos, en el frente parlamentario. Ella dijo que el Chaco es una buena oportunidad de pensar, por ejemplo, para la fabricación de las pilas de litio en consonancia, digamos, con Bolivia y con una triangulación interesante que nos pueda potenciar en ese sentido. Solamente que son electrointensivas muy importantes, que hay que ver un poco cómo se hace. Pero planes y proyectos hay. Nosotros le escuchamos, por ejemplo, a la FIUNA. Lastimosamente, estos gobiernos han endeudado en más de 14 millones de dólares, ¿verdad? 14.000 millones de dólares, lo cual nos deja sin posibilidades de infraestructura en el próximo periodo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? A cambio de eso es justamente pensar
en Itaipú como un foco de financiación que tanto nos va a hacer para seguir creciendo. De lo contrario, va a ser un gobierno de transición, un gobierno de pocas ideas, un gobierno que no va a ser con la caja fiscal. No quiero dejar de contestar eso. Eso hay que presentar en los primeros 100 días, porque recuerden que o si no se van a empezar a organizar los sindicatos, la gente que no quiere sanear. Y yo quiero poner un ejemplo, la caja de los parlamentarios. Ustedes saben que nosotros no podemos jubilar a los 10 años. Sí. Imagínense, con 2 periodos. O sea que cómo nosotros vamos a hablar de una reforma de la caja cuando nosotros mismos somos adjudicatarios de un privilegio espurio. Nosotros intentamos reformar eso porque para que vean que también la ciudadanía en el Congreso debe meter directamente el ojo para elegir mejores personas, y nosotros logramos quitar el 9% del aporte del Estado. No eliminar, pero con fuera jubilación VIP pudimos conseguir poner el ojo en una caja deficitaria en donde a través de acciones de inconstitucionalidad de la anterior Corte Suprema de Justicia, una corte de mercaderes, hay parlamentarios jubilados hace muchísimo tiempo que hoy están cobrando como si fuera un legislador activo. Han hecho añicos los colorados este país. Y eso también hay que decirlo con propiedad. La claque colorada que hoy se presenta como oposición y oficialismo al mismo tiempo. Y cuando tengan a los precandidatos van a ver que ellos juegan ese juego perverso de presentarse como el cambio. Y dejémonos de ser tontos. Dejémonos que por un minuto sacudámonos de esta estupidez que proponen en cada elección y vayamos un poco al fondo de la cuestión. Ellos no van a ser la solución, ellos son el problema de este país. O si no, ¿por qué los ministros colorados asienten una cosa que es matemática? No pueden estar dando estas acciones de inconstitucionalidad. Y así les puedo citar 1000 ejemplos. Katy, respecto al ámbito de la educación, porque no solamente tenemos un problema grande con lo que es la malla curricular, sino la propia infraestructura de las escuelas y colegios a nivel país, desde Asunción al resto de los departamentos. Vuelvo a repetir, educación y salud son los grandes desafíos para tener un capital humano. ¿Qué podemos hacer en educación? Y también pensar desde la rectoría. Hay que quitarle al Ministerio de Educación toda la carga de construir escuelas, de repartir merienda escolar y concentrarnos en los jóvenes. Lo mismo ocurre con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que hace mucho nosotros jurisdiccional debería ser. Efectivamente, o sea que ellos están más ocupados en ver quién gana la licitación para poder limpiar el Poder Judicial o cambiar focos que en lo que significa lo jurisdiccional. Y la misma cosa pasa en el Ministerio de Educación. Nosotros necesitamos un órgano de rectoría, escuchar a los jóvenes. Tantas materias, ¿para qué? Empezar a formar, como en Japón, por ejemplo, hoy se está haciendo, donde realmente tenemos énfasis. Los chicos necesitan ser escuchados y tener una flexibilidad también a la hora de elegir las materias. Hay que incorporar filosofía, hay que empezar a formar el pensamiento crítico de una manera mucho más profunda y trabajar con los docentes. Hay muchísimos docentes que se van a jubilar. Este es el momento de empezar nuevas reglas de juego con una docencia también altamente calificada, dispuesta a avanzar también en tecnología. Estoy segura que eso se puede lograr. De hecho, que hoy vemos mucha esperanza en el sector estudiantil de que estos ya 20 años de bono demográfico desperdiciado por culpa de la claque colorada, vuelvo a repetir, se pueda redireccionar en este periodo de alternativa. Ojalá que sea alternativa y no simplemente alternancia. Una última cuestión. En agosto se inscriben obviamente las chapas, ¿verdad? Y en diciembre se van a hacer las internas. Entiendo yo que se van a hacer encuestas, etcétera, para ver si hay alianzas antes de agosto de inscribir las candidaturas. ¿Katia llega sí o sí a diciembre a las internas o todavía, digamos, hay conversaciones para...? Porque digo, sería terrible que... personas que pueden hacer un aporte tremendo igual si no llegan a la presidencia desde el Parlamento queden fuera. Nosotros somos realistas y hemos entrado a esta concertación con una visión y con una humildad republicana que nos permita construir un
un paso necesario para la democracia paraguaya. Ya hemos sellado una alianza con Soledad Núñez, nosotras no vamos a ir las dos. Y somos el primer ejemplo dentro de la concertación de que tenemos que tomar decisiones inteligentes. Una de las dos va a descabalgar. Una de las dos va a descabalgar, así mismo. Si querés hablarlo en términos, y no sé, puede ser para la vicepresidencia, está también las barajas muy abiertas, ¿verdad? Claro. Puede ser una dupla de mujeres, ¿por qué no? O puede ser alguien liderando el Congreso, porque qué lindo sería que nuestro país por primera vez tenga una mujer presidenta de la República y presidenta del Congreso Nacional, que tampoco nunca hubo. Imagínense lo atrasado que estamos. Nunca hubo una presidenta del Congreso Nacional. Entonces nosotras dijimos, lo ideal hubiese sido que este pool de decisión sea en la mesa de negociación, pero también hay que decir que al no tener primarias, que al tener un sistema electoral creado por la claque colorada para que ellos continúen de manera muy fácil capturando el poder, nos obliga a tomar decisiones prematuras. Imagínense, ya en agosto, en lugar de octubre o noviembre, tenemos que estar tomando una decisión y nosotros lo vamos a hacer. Ojalá que más gente se sume a esta decisión inteligente de no atomizarnos, porque, repito, al no tener primarias, nos coloca en una situación difícil. El que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Pero cuando decís que una de las dos renuncia, o sea, una se queda como candidata a presidenta y la otra puede ser candidata a vicepresidenta también de ese grupo. De esa chapa. Persona, de claro, esa chapa. De esa chapa. Pero no de otra chapa. Y no no está en nuestros cálculos eso, porque no hay justamente. ¿Dónde está? Por parte, digamos, del PLRA, que podría, en este tema de la impugnación del padrón, se nos hace más cuesta arriba todavía esta situación. Se achica el padrón, se achican nuestras chances. Entonces, porque hay que también... Se achica el padrón, pero se agranda el padrón del PLRA efectivamente, en ¿verdad? Y ellos están mirando, yo no sé, pero a mí me parece, y lo digo con mucho respeto y objetivamente y fraternalmente, porque son nuestros aliados, están mirando y jugando el partido chico, que es el partido del Acuario, y no el partido de abril del 2023, y nosotros por eso pedimos una encuesta auditada, que nos iba a hacer tomar una decisión súper inteligente, que era que los dos mejores posicionados formen chapa y ya empecemos a trabajar. No se puede, y la política es el arte de lo posible, y estamos haciendo ese mismo ejercicio hoy con Soledad, y también hemos decidido hacer lo mismo en el Congreso. Hoy la Alianza Encuentro Nacional nuclea a varios partidos y digamos movimientos políticos que de lo contrario iban a ir por fuera. Entonces nosotros vamos a hacer un lindo ejercicio y bueno, llegaremos los que tenemos que llegar y tomaremos esa decisión en beneficio de la ciudadanía paraguaya, no mirando nuestros egos ni nuestros intereses, sino lo que realmente importa, que es generar alternativa en el 2023.